Según el diccionario de la Real Academia Española, el Papa es el sumo pontífice romano, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro en el gobierno universal de la Iglesia Católica, de la cual es la cabeza visible y padre espiritual de todos los fieles. Particularmente creo que esa definición es muy grande para cualquier ser humano. Por eso en este video nos referiremos a su persona como el líder mundial de la Iglesia Católica. Creo que este es un título respetuoso, pero que no le da atribuciones irrealistas. Y por supuesto, merece respeto por el cargo que ocupa y por la cantidad de personas que dirige. Ahora bien, la razón de hacer este video es para reaccionar a algunas palabras que el líder mundial de la Iglesia Católica expresara recientemente. Ojo, que no son palabras expresadas en un contexto religioso, sino más bien en ocasión del primer Día Internacional de la Fraternidad Humana instituido por la Asamblea General de la ONU. Y esto fue lo que dijo: o somos hermanos o nos destruimos mutuamente. O somos hermanos, permítanme, o se viene todo abajo. No podemos decir o hermanos o no hermanos. Digamos más bien o hermanos o enemigos. Se oye bien, son palabras que promueven la unidad, pero ¿a qué costo? Por otro lado, algo que es evidente aquí es que no hay punto medio. Y para responder a la pregunta de si somos hermanos o enemigos, he dividido el video en dos partes. En la primera parte explicaré en qué áreas podemos ser hermanos y en la segunda parte explicaré en cuáles otras no y cuáles son las razones. Soy Dorian Santana y espero que este video conteste algunas de tus preguntas. ¿Estás listo para empezar? ¡Comencemos! Ok, ¿en qué áreas podemos ser hermanos? Y cuando me refiero a hermanos, lo que quiero decir es que podemos conciliar ideas, podemos estar de acuerdo en la labor comunitaria y la obra médica. La iglesia existe para continuar la obra que Cristo comenzó. ¿Y qué hacía Jesús? La palabra establece que recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Por este pasaje es evidente que la iglesia que sigue el ejemplo de Jesús también debe hacer labor social y médica por las personas. Y Jesús no solo predicaba y enseñaba, sino que también sanaba. Por supuesto, esta sanación incluía tanto el aspecto físico como mental y espiritual. En muchos lugares, la Iglesia Católica tiene centros de salud gratuitos para ayudar a los necesitados y en otras partes tienen clínicas a precios moderados para que personas que no pueden acceder a los servicios privados vayan a ellas. Además de la constante labor que realizan a través de las monjas y otros voluntarios que entregan sus vidas para servir a los demás. Creo fielmente que todo esfuerzo por dignificar la vida del ser humano es una continuación de la obra de Cristo en esta tierra. Otro aspecto en el que podemos ser hermanos es en defender los puntos que tenemos en común en cuanto a lo doctrinal. Recientemente, por ejemplo, en muchos países está en boga el tema de legalizar el asesinato de fetos. Ustedes saben a qué me refiero. En esas ocasiones, la Iglesia Católica y otros grupos religiosos han salido a defender y a presentar su posición claramente. Y la posición que tienen es pro vida, lo cual armoniza con la palabra de Dios, ya que la vida del ser humano es sagrada porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Por tanto, los católicos han hecho una labor loable en ese sentido. También podemos ser hermanos en la lucha para favorecer el medio ambiente. Apocalipsis 11:18 afirma que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Por eso, todo buen cristiano sabe que parte de nuestra mayordomía y responsabilidad con Dios es cuidar
y proteger el medio ambiente. Recientemente, el líder mundial de la Iglesia Católica ha enfatizado en la preservación y protección del medio ambiente, lo cual también apoyamos. Ahora bien, ¿en qué áreas no podemos ser hermanos? Y lo más importante, ¿por qué? No podemos ser hermanos en el tema de la autoridad. Los que piensan que el tema principal de la Reforma Protestante eran las indulgencias y la justificación por la fe están perdidos en el espacio. En realidad, el tema principal de la Reforma Protestante tenía que ver con la autoridad. ¿Dónde estaba la autoridad de la Iglesia? ¿Dónde se fundaba la autoridad para hacer las cosas? No podemos ser hermanos en esto porque para ser hermanos entonces deberíamos reconocer todos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Darle a una persona o a una iglesia la autoridad de ser el representante de Cristo en la tierra es destituir al Espíritu Santo como el representante de Cristo, o destituir a Cristo mismo como nuestro representante delante del Padre. Y hay otro problema, el tema de la infalibilidad. Déjenme contarles lo que pasó en una ocasión. Un papa había muerto, su nombre era Formoso, y otro papa tomó el cargo, era Esteban. Entonces, luego de 8 meses de Formoso haber muerto, Esteban pidió que desenterraran sus huesos para hacerle un juicio. Lo desenterraron, lo sentaron en la silla pontificial y le pusieron las vestimentas, y entonces Esteban le hacía preguntas a aquel muerto que tenía 8 meses ya de muerto, que hedía, y evidentemente ese hombre no pudo contestar ninguna pregunta. Así que fue acusado de todos los cargos. Lo llamaron culpable y entonces lo destituyeron y lo volvieron a enterrar. Ahora, mi pregunta es, si el Papa es infalible, ¿cuál de los dos fue infalible? ¿El que había muerto y lo acusaron en juicio luego de morir, o el que estaba vivo y estaba acusando al otro? Hay un problema ahí, ¿no? El asunto con la infalibilidad es que el ser humano, una iglesia o cualquier sistema es incapaz de ser infalible. Solo Dios, solo su palabra, solo su revelación puede ser infalible. Hay otro aspecto en el que no podemos ser hermanos, y es en las creencias que distan de la palabra de Dios. ¿De qué parte de la Biblia surgen creencias como la adoración a María y a los otros santos, el bautismo de infantes, el purgatorio, el uso de imágenes con fines de adoración, la inmortalidad del alma, por ejemplo, o la idea de que la tradición tiene la facultad de interpretar las escrituras y está a su mismo nivel de autoridad? Ninguna de esas creencias pueden ser sustentadas sólidamente en la palabra de Dios. Y a estas alturas surge la pregunta, ¿es posible que solo nosotros estemos en lo correcto y que todos los católicos y su líder mundial estén equivocados? Lo que creo en realidad es que todo lo que no está fundamentado en la Biblia viene del error, y que la Biblia y solo la Biblia tiene toda la verdad. Así que, ¿podemos ser hermanos? Por supuesto, siempre y cuando estemos dispuestos a someternos sin reservas a la palabra de Dios. De lo contrario, no podemos ser hermanos, ni ahora ni en la eternidad.